Sí, profe. Sí, sí, se ve, ingeniero. Bueno, vamos a comenzar desarrollando el tema de losas macizas de hormigón armado. En las descripciones que ya les hizo con anterioridad el ingeniero Blanca, ustedes saben que para cubrir superficies, ya sean de solados, pisos, entrepisos y cubiertas, una de los elementos con los que contamos para hacer la cubierta de esas superficies son las losas macizas de hormigón armado. Ya vamos a ver en el transcurso del desarrollo del tema que son elementos estructurales que trabajan básicamente a flexión. Entonces, la parte del dimensionado a flexión, o sea, la parte esa en la que nosotros tenemos que determinar la sección de armaduras, ya lo saben hacer, ¿sí? Lo saben hacer porque ya hemos visto el tema del dimensionado a flexión. Es un tema que lo ha desarrollado el ingeniero Blanca en la clase anterior. O sea que esa parte del dimensionado en sí, vamos a hacer algunos comentarios rápidos, pero en teoría ustedes ya conocen la metodología para hacer esos cálculos. Bueno, vamos a empezar. Esta es la bibliografía que se puede consultar para el desarrollo del tema. No la voy a leer entera, por supuesto, pero la recomendación son los 3 primeros libros, que el primero es el reglamento actualizado del año 2005, y los otros 2 libros son libros de autores argentinos que son muy elementales, pero prácticos. Permiten desarrollar el tema dentro del nivel que nosotros pretendemos dar en el curso y como les digo, con una aplicación muy directa a la resolución de problemas prácticos. Así que dentro de toda la bibliografía, los 3 primeros son los más recomendados. Y después, por supuesto, aquí dice apuntes de clases de estructuras, que son los apuntes que ustedes tienen que sacar, ¿sí? No es que nosotros tengamos armado un apunte, sino que es conveniente, siempre les recomendamos que ustedes hagan sus propios apuntes, porque por supuesto en las clases por ahí nosotros comentamos algunas cosas que no aparecen específicamente en la literatura. Entonces es conveniente que ustedes también tomen sus propios apuntes. Vamos a empezar definiendo qué es una losa, ¿sí? Y nosotros decimos que una losa es un elemento de superficie, un elemento estructural de superficie. ¿Qué quiere decir que sea un elemento de superficie? Que 2 de sus dimensiones, 2 de sus lados, son más grandes, predominan respecto de la tercera dimensión, que es el espesor. Esta es una parte de la definición que tiene que ver con la geometría, pero no es lo único que nos define una losa. Para que ese elemento de superficie realmente trabaje como una losa, se debe cumplir esta segunda condición, es que las cargas deben actuar en forma perpendicular a su plano medio, ¿sí? Es decir, no es suficiente con que 2 de sus lados sean mayores que su espesor, sino que además la carga debe actuar en forma perpendicular al plano medio de esa superficie. ¿Dónde usamos las losas en las obras de arquitectura? Para formar, como les dije al principio, solados en los entrepisos, cubiertas y, por ejemplo, en plateas de fundación. Son los usos típicos que tienen las plateas dentro de las obras de arquitectura. Bueno, en este esquema, que creo que ya lo hemos visto en alguna otra oportunidad, aquí arriba se ve esa estructura de superficie que es la que va a permitir cubrir un determinado
ambiente y ese elemento estructural de superficie, fíjense, el lado le llamemos X, el lado Y, son mayores que el tercer lado, que es el espesor de la losa, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista geométrico, estamos en condiciones de decir que podría ser una losa. Y además las cargas que actúan sobre ese elemento de superficie son perpendiculares al plano medio que conforma la superficie. Por lo tanto, decimos que este elemento estructural se comporta como una losa. Desde el punto de vista del comportamiento estructural, nosotros vamos a hacer la diferencia en dos tipos de losas. Las losas que le vamos a llamar armadas en una dirección y losas armadas en dos direcciones. También vamos a decir que las losas armadas en una dirección transmiten las cargas esas superficiales que hablábamos en una dirección solamente, mientras que las losas armadas en dos direcciones transmiten la carga hacia sus cuatro bordes, es decir, transmiten las cargas en dos direcciones. Entonces vamos a hacer la distinción entre esos dos tipos de losas. Vamos a empezar con las losas armadas en una dirección. Fíjense, este es un esquema de una losa. Esta es la estructura de superficie, pero fíjense, aquí está resaltado los elementos de borde que permiten que la losa se apoye en esos elementos de bordes. Esos elementos de borde de apoyo son vigas. En cambio, en los lados perpendiculares, en los dos bordes perpendiculares, no tenemos apoyos. Por lo tanto, esta losa, cuando sea cargada con la acción de las cargas actuantes, se va a deformar de este modo, transmitiendo las cargas solamente a los apoyos estos laterales, ¿sí? Si nosotros lo vemos esquemáticamente, fíjense que la losa deformada es una porción de una superficie cilíndrica. Es decir, la deformada tiene curvatura en una dirección. Además de deformarse y tener curvatura en una única dirección, las cargas también se van a transmitir en una única dirección hacia los bordes en los que se puede apoyar, ¿sí? Entonces, esa es una losa que trabaja en una dirección. Las posibilidades de apoyo de esa losa, que son estos dos bordes, hacen que la losa, al flexionarse por la acción de las cargas, trabaje en una dirección, que en este caso sería la dirección esta horizontal que estoy marcando aquí. Vamos a hacer una aclaración respecto de la forma en la que vamos a representar los bordes de las losas. Esto es solamente para interpretar cómo son los bordes de las losas, ¿sí? Entonces vamos a decir que el borde está simplemente apoyado cuando tengamos el borde de la losa y una línea de trazos, ¿sí? Esto nos va a identificar un borde simplemente apoyado. ¿Qué quiere decir un borde simplemente apoyado? Es un borde que permite reacciones verticales, horizontales, pero que no absorbe giros, ¿sí? Es como el apoyo doble de una viga, ¿sí? Borde libre, es decir, no hay ningún tipo de apoyo, lo vamos a representar con una línea de trazos, para que nos quede claro que ese borde no tiene la posibilidad de apoyarse en ningún elemento de borde. Y otro tipo de apoyo que podemos tener es un borde empotrado, es decir, este borde, además de absorber las cargas verticales y horizontales, permite absorber momentos, es decir,
se opone a los giros y entonces para oponerse a los giros aparece un momento en correspondencia con el apoyo, ¿sí? Eso podría ser, por ejemplo, una viga de gran rigidez que está en el borde de la losa, una viga muy grande, o un tabique de hormigón al que llega la losa, o incluso podría ser una losa que está al lado de la que estamos considerando, que le da continuidad a la losa nuestra, y esa continuidad puede ser interpretada como un borde empotrado. Pero, como les digo, esta es solamente una aclaración de la representación que vamos a tener para que entendamos bien cuáles son las características de los apoyos que nosotros estemos considerando para cada una de las losas que tratemos a continuación. Veamos ahora entonces cuándo una losa puede considerarse que está actuando en una dirección, una losa armada en una dirección. Aquí están representados los casos en los cuales la losa trabaja en una dirección. Por ejemplo, el primer caso habla de una losa en voladizo, ¿sí? Fíjense, de acuerdo a la representación que acabamos de ver. Esta es una losa que está empotrada en uno de sus bordes y que los otros tres bordes están representados como dijimos que íbamos a representar los bordes libres. O sea, es una losa con tres bordes libres y un único borde de apoyo, que es un empotramiento, que nos da esta losa en voladizo. En ese caso, la losa trabaja en la dirección horizontal simplemente, ¿sí? Es una losa armada en una dirección. Este empotramiento podría ser la continuidad de una losa que está para aquí, o podría ser un elemento, como les dije antes, de gran rigidez, como ser una viga de dimensiones muy grandes respecto de la losa o un tabique de hormigón. Ahora, fíjense que este es el ejemplo típico de un balcón, ¿sí? Hacia el lado interior de la construcción tenemos otras losas y el balcón no tiene generalmente apoyo de los dos lados, sino que es un voladizo de una losa interior y todos los bordes exteriores están sin apoyo. Entonces es el caso típico de un balcón. Entonces, ese es un ejemplo de una losa armada en una dirección. ¿Qué otra posibilidades de apoyo nos dan que la losa trabaje en una dirección? Los que están representados en esta figura 2. ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros tenemos apoyos según dos direcciones paralelas, y los otros dos bordes libres, en este caso los apoyos están sobre los lados largos y los bordes libres son los cortos, bueno, la losa trabaja según la dirección en la cual se encuentran los apoyos, ¿sí? Entonces, esta es una losa armada en una dirección. No importa qué tipo de apoyos tengamos sobre los bordes paralelos. Podrían ser simplemente apoyados como en la primera figura o podrían ser empotrados como en la segunda figura. Incluso podría haber una combinación entre estos dos, es decir, un borde simplemente apoyado y el otro borde empotrado. Pero lo cierto es que son dos bordes paralelos en los que podemos apoyar la losa y los otros dos bordes sin apoyo. No hay apoyo, entonces no hay dudas de que la losa transmite la carga hacia los apoyos trabajando en una única dirección. El caso 3 es parecido al anterior, pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay apoyos en los cuatro bordes, ¿sí? Podrían estar apoyados en tres bordes también. Entonces dice, cuando está apoyado en tres o cuatro bordes, la losa también la consideramos que trabaja en una dirección cuando esa losa es demasiado larga, cuando está alargada, es decir, cuando la relación de la luz mayor
sobre la luz menor es mayor o igual a 2, eso quiere decir que es una losa alargada. Cuando es muy alargada, ya la incidencia de estos apoyos sobre los bordes cortos tiene muy poca influencia. Entonces la losa se considera que está actuando según la dirección de la luz menor. Los bordes perimetrales también pueden ser de cualquier tipo, podrían ser simplemente apoyados, podrían ser empotrados o podrían ser combinados. Pero lo importante es decir que, a pesar de tener apoyo en los 4 bordes, a diferencia del caso anterior que teníamos 2 bordes nada más, a pesar de tener apoyo en los 4 bordes, como se trata de una losa muy alargada, al cumplirse con esta relación, entonces nosotros consideramos que trabaja solamente según la dirección de la luz menor. Esos son los casos que se pueden presentar con losas que trabajan en una dirección. Bueno, una vez que nosotros hemos detectado que esa losa se va a comportar como losa armada en una dirección, nosotros para seguir dentro del proceso del diseño estructural, lo que tenemos que hacer es predimensionar esa losa, es decir, establecer un espesor que sea adecuado para esa losa. Y ese predimensionado lo hacemos mediante lo que le llamamos una relación de esbeltez, que nos vincula el espesor de la losa con la luz que tiene la losa, ¿sí? ¿Cuál va a ser la luz de una losa armada en una dirección? Bueno, no queda duda, vuelvo a la diapositiva anterior, no queda duda que siempre va a ser la longitud en la dirección en la cual está trabajando la losa. O sea, en una losa en voladizo, la luz del voladizo es esta dirección, esta dimensión horizontal que estoy marcando aquí, ¿sí? No hay que confundir y no hay que tomar esto como luz de la losa. No, a nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista del diseño de esta losa es la luz en la cual está trabajando la losa. En los ejemplos de abajo, la luz sería esta dimensión, ¿sí? Esta dimensión. En cambio, en estas losas, la luz, si estos son los bordes largos, la luz va a ser la dirección en la que se transmite principalmente la carga, ¿sí? Entonces, usando esta relación de esbeltez que decimos la luz dividida en un determinado coeficiente, nos va a dar el espesor de la losa. En este caso particular, estos coeficientes no incluyen el recubrimiento, entonces hay que sumarle a esa relación que sacamos el recubrimiento de la losa. En general, un recubrimiento adecuado para una losa está en el orden de los 2 centímetros, ¿sí? Entonces, en función de las condiciones de apoyo que nosotros tengamos, podemos sacar el coeficiente alfa de esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos una losa que es continua, que tiene continuidad hacia uno de sus bordes, como en este caso, esto representa eso. Fíjense, arranca aquí la losa y aquí hay un apoyo, pero se continúa la losa hacia la derecha. Es decir, que este apoyo es un apoyo continuo, o podría ser un empotramiento. En esos casos, el coeficiente es 35. Entonces nosotros vamos a hacer la luz dividido en 35 y a eso le vamos a sumar los 2 centímetros de recubrimiento y eso nos va a dar el espesor adecuado para la losa, ¿sí? Estos coeficientes, lo que dice esta nota aclaratoria aquí abajo, lo que nos dice es que estos coeficientes en realidad no están extraídos de la norma del CIRSOC, sino que son coeficientes que en base a criterios muy difundidos dentro de nuestro medio, dan valores bastante apropiados, ¿sí? Siempre y cuando se esté trabajando con sobrecargas que no sobrepasen los 3 kN sobre metro cuadrado. Entonces, de esa manera nosotros ya no tan solo sabemos
cómo va a trabajar el elemento estructural, que va a trabajar como una losa en una dirección, sino que también ya de este modo hemos podido preestablecer el espesor de la losa a través del predimensionado. Una vez que hemos hecho ese predimensionado, ya estamos en condiciones de pasar a hacer el análisis de carga, ¿sí? Como es un elemento de superficie, nosotros sabremos que el análisis de carga al que tenemos que arribar es una carga dividida en una unidad de superficie. Por ejemplo, kilonewton sobre metro cuadrado. Por eso aquí aclaramos que se trata de cargas superficiales. Para poder hacer ese análisis de carga, nosotros tenemos que tener definido el paquete constructivo que va a acompañar a esa losa. Aquí en el ejemplo, por ejemplo, se trata de un paquete que está conformado por un piso de porcelanato, después hay una carpeta de nivelación sobre la que se apoya ese piso de porcelanato, por abajo hay un contrapiso, después viene la losa propiamente dicha, y de abajo, en este caso particular, se ha aplicado un cielo raso de yeso, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros le llamamos el paquete constructivo. Y el análisis de carga, no me voy a demorar con esto porque es un tema que ya lo han visto en la segunda clase. Es directamente el material que nosotros tenemos, el espesor y el peso unitario, ¿sí? El peso específico aparente. Entonces, multiplicando el espesor por el peso específico aparente, obtenemos la carga superficial. Y así lo hacemos para el piso, para la carpeta, para el contrapiso, para la losa propiamente dicha. Este espesor que está aquí, 0,12, el que supuestamente hemos sacado del predimensionado anterior, ¿sí? Fíjense que dentro de las cargas superficiales, como era de esperar, el que mayor peso tiene, que mayor incidencia tiene, es el peso propio de la losa, ¿sí? 2,88 kilonewton sobre metro cuadrado. Sumamos todas estas cargas superficiales y tenemos lo que hemos llamado carga muerta, 4,78 kilonewton sobre metro cuadrado. Esos son 478 kilos sobre metro cuadrado. Además de la carga muerta, tenemos que acordarnos de que esta losa va a cumplir una función, va a tener un uso. Entonces, en función de ese uso que se le vaya a dar, adoptamos la carga viva, que también la extraemos de la tabla del CIRSOC 101. Por ejemplo, para oficinas, esa carga superficial es de 2,50 kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces aquí ya tenemos, aquí está un resumen de las cargas superficiales, la carga muerta y la carga viva. Ahora esa carga muerta y esa carga viva, recuerden ustedes que nosotros las superponemos, pero no sumando los valores brutos, digamos, de las cargas que hemos obtenido, sino que cada uno de ellos lo afectamos por un coeficiente de mayoración de cargas. Las cargas muertas se incrementan con un coeficiente de 1,2 y las cargas vivas con un coeficiente de 1,6. Entonces, análisis de carga y superposición de carga nos da la carga total, que es la que nos va a permitir calcular los momentos con los cuales vamos a dimensionar, ¿sí? Entonces ya vamos avanzando en ese proceso del diseño estructural en el cual ya hemos predimensionado nuestro elemento, hemos hecho el análisis de carga y ahora que tenemos las cargas tenemos que pasar al dimensionar. Voy a volver atrás para mostrarles una cosita. Fíjense que si la curvatura es única en esta sección, esa misma curvatura la voy a tener un poco más atrás, aquí. Y esa misma curvatura la voy a tener un poco más adelante. O sea que las losas armadas en una dirección
En realidad, a lo largo de toda la losa, los momentos van a ser iguales, cualquiera sea la sección que yo tome. Entonces, ¿cómo se resuelve esto desde el punto de vista del dimensional? No tomo toda la longitud de la losa, no la tomo así, sino que directamente tomo una fajita que tiene 1 metro de ancho. Y hago todos mis cálculos para esa faja de 1 metro de ancho. Y después que he calculado para ese metro de ancho, lo extiendo en toda la longitud de la losa. ¿Sí? Es decir, que desde el punto de vista del dimensionado de una losa en una dirección, el cálculo se limita a dimensionar una faja que tiene 1 metro de ancho. ¿Sí? Entonces, lo que sigue es hacer un dimensionado, pero para una faja unitaria de 1 metro. Entonces aquí dice, en cuanto al análisis y al dimensionado, ¿qué es el análisis? La determinación de los esfuerzos de sección, del momento. Cuando calculemos el momento y cuando calculemos la sección de armadura que necesitamos, para una losa en una dirección lo vamos a hacer como si se tratara de una viga que tiene 1 metro de ancho. ¿Sí? Aquí está esquematizada. La losa en realidad es mucho más larga, pero yo me quedo con una fajita que tiene un ancho de 1 metro. Voy a calcular el momento para un ancho de 1 metro y voy a sacar la armadura para un ancho de 1 metro. Y después la voy a extender en toda la longitud. Entonces, esa carga superficial que habíamos sacado del análisis de carga, para pasarlo a una carga actuando en 1 metro, la multiplico por 1 metro. Por supuesto que el valor numérico no varía, al multiplicarlo por 1 sigue siendo el mismo valor numérico, pero hacemos esta aclaración para que se entienda que estamos pasando de una carga en kilonewton sobre metro cuadrado a una carga que ahora va a ser en kilonewton sobre metro. ¿Sí? Entonces, con esa carga, nosotros calculamos el momento requerido. ¿Cómo? Y bueno, en función del esquema estático que resulte de esa losa armada en una dirección. Podría ser una losa simplemente apoyada, entonces el momento lo vamos a sacar como la carga por la luz al cuadrado dividido en 8. ¿Se entiende eso, verdad? Ahora, si la losa fuera una losa que está empotrada, por ejemplo, bueno, el momento en el empotramiento va a ser la carga por la luz al cuadrado dividido en 2. Es decir, lo vamos a calcular como una viga que tiene un ancho de 1 metro. Con ese momento, que recuerden ustedes, le llamamos momento requerido y lo designamos con el subíndice U, con ese momento que nosotros calculemos, vamos a hacer el dimensionado y vamos a sacar una sección de barras de acero en centímetros cuadrados por cada metro. Y luego a esa armadura que calculamos en este metro la repetimos en el que sigue, en el que sigue, en el que sigue. Es decir, la extendemos a esa armadura en toda la longitud de la losa. A pesar de ser una losa armada en una dirección, siempre se pone una armadura secundaria en la dirección perpendicular. En este caso, si el momento está actuando así en esta dirección, la armadura que absorbe las tracciones generadas por el momento son estas, ¿sí? Estas barras. Entonces, esas son las que calculamos de esta manera, usando las tablas K sub D. Ya vamos a repasar un poquito eso. Pero en la dirección perpendicular, les decía, se pone una armadura secundaria que sirve para distribuir mejor las cargas y sobre todo para mejorar el cuadro de fisuración que se puede presentar en la losa. Por eso se pone una armadura que es constructiva y que se llama armadura secundaria. ¿Cómo hacemos para calcular esa armadura secundaria? Directamente se toma la sección, el 20% de la sección que hemos calculado para la armadura principal. ¿Sí?
Entonces la sección de la armadura secundaria es igual a 0,20 de la sección de la armadura principal. Y eso es todo. Ahí ya hemos conseguido lo que queríamos hacer, que era dimensionar las barras de acero. Repasemos un poquito cómo lo haríamos. Esto ya lo han visto ustedes cuando han visto el dimensionado a flexión. Aquí lo vamos a particularizar para el caso de una losa. ¿Qué herramienta usamos desde el punto de vista práctico para hacer un dimensionado a flexión? Usamos unas tablas que están en el CIRSOC 201 que se llaman flexión 3 y que ustedes las tienen adjuntas al conjunto de tablas que le hemos dado junto a los enunciados de los trabajos prácticos. Bueno, ¿cómo hacemos? Nosotros hemos calculado un momento requerido en base al esquema que tengamos de losa. Ya les dije, podría ser una losa simplemente apoyada, podría ser una losa con un voladizo, podría ser un voladizo aislado, podría ser una losa continua de varios tramos. Lo cierto es que desde el punto de vista del análisis nosotros calculamos el momento requerido para las cargas mayoradas. De ese momento requerido pasamos al momento nominal dividiéndolo en el coeficiente de reducción de resistencia, que en el caso de flexión, recuerden ustedes, era 0,9, ¿sí? Y así obtenemos el momento nominal. Luego calculamos este parámetro caso D, como D, que es la altura útil de la losa en este caso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la losa teníamos 12 centímetros de altura total? Bueno, D no es la altura total, sino que es la altura útil. Fíjense, aquí está mostrado en una viga. Esto no es una losa, pero con la losa es lo mismo. La altura total es H y la altura D va desde el centro de gravedad de las armaduras hasta el borde comprimido. Eso quiere decir que D es la altura H, los 12 centímetros, menos el recubrimiento, que habíamos dicho que podíamos tomar 2 centímetros, entonces en el ejemplo nuestro el D serían 12 menos 2, 10 centímetros. Ese valor va aquí expresado en metros, o sea, 0,10. Dividido en la raíz cuadrada del momento nominal que lo hemos obtenido de esta manera, expresado en meganewton por metro. Y dividido en el ancho de la sección que yo estoy dimensionando. ¿Cuánto hemos dicho que va a ser el ancho de la sección en el caso de las losas? 1 metro. ¿Sí? Entonces, para las losas, el ancho B va a ser 1 metro. Entonces, la armadura que nosotros vamos a sacar va a ser para una profundidad de losa de 1 metro. Una vez que tenemos caso D, ¿cómo usamos la tabla? Recuerden ustedes que había 3 tipos de hormigón, H20, H25, H30. Entonces, supongamos que estamos trabajando con el H20, entramos por la columna correspondiente al H20 hasta encontrar un valor de caso D que sea muy próximo al que acabamos de calcular. Entonces entramos por aquí, supongamos que nos dé 0,5. Venimos aquí, fíjense, 0,57. Podría ser ese, 0,492 también podría ser, es muy próximo a 0,50. El de abajo nos da una situación más desfavorable. Entonces adoptamos 0,492. Ni vale la pena hacer una interpolación entre estos dos. Nos quedamos con el más chico. ¿Eso qué hace? Nos define toda una línea, que es la que estoy sobremarcando con el puntero aquí, esa línea. Y de ahí sacamos el dato que nos interesa. Particularmente para calcular la armadura, nos interesa sacar caso E. Entonces, en este caso nos daría 27,74 prácticamente, ¿sí? 27,74. Ese coeficiente KE es el que usamos en esta fórmula, y decimos que la sección de las barras de acero va a ser el caso B, el 27,74, por el momento nominal que hemos sacado aquí, dividido en la altura útil, que ya hemos explicado cómo la obtenemos.
Entonces, el resultado de todo eso nos da en centímetros cuadrados por metro. Y esa es la armadura que nosotros necesitamos poner como armadura principal en la losa que acabamos de dimensionar. ¿Sí? O sea que el dimensionado es exactamente igual al dimensionado que vieron con el ingeniero Blanca, nada más que aquí, donde vamos a poner el ancho, tenemos que poner el ancho de 1 metro, que es la faja que nosotros estamos considerando. Y la armadura que estamos obteniendo es para una faja de 1 metro. ¿Sí? No me voy a detener más en esto porque, como les digo, en realidad esto ya ha sido visto, y lo único que sí les voy a mostrar después es cómo hacemos para adoptar una armadura que me viene dada en centímetros cuadrados por cada metro. Eso es referido a la losa armada en una dirección. Ahora, cuando tenemos losas armada en 2 direcciones, que también la llamamos losas cruzadas, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el elemento ese de superficie que hemos visto, pero ahora, por ejemplo, supongamos que tiene la posibilidad de apoyarse en los 4 bordes. Y como la relación del lado mayor sobre el lado menor es menor que 2, o sea, no es un rectángulo muy alargado, sino que tiende a ser más cuadrado que el rectángulo, en ese caso la losa se comporta como una losa armada en 2 direcciones y por la deformación que tiene, transmite la carga hacia los 4 bordes. Es decir, la deformada por flexión en una losa cruzada, aquí tal vez lo veamos con mayor claridad, la deformada tiene en el plano Y una curvatura y en el plano X otra curvatura. Es decir, tenemos una doble curvatura, a diferencia de lo que pasaba en la losa, que se podía apoyar solamente en 2 bordes, que teníamos un radio de curvatura en una única dirección. Aquí tenemos un radio de curvatura en las 2 direcciones. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que está flexionando en la dirección que llamamos X. Eso me está diciendo que voy a tener momentos en la dirección X, pero también está flexionando en la dirección Y. Eso quiere decir que también voy a tener momentos en la dirección Y. ¿Sí? Entonces, esto ya no lo puedo analizar como un elemento que trabaja como una faja de 1 metro en una dirección y una faja de 1 metro en otra dirección. ¿Por qué? Simplemente porque no son 2 fajas aisladas, sino que hay una interacción entre esas 2 fajas. Entonces, esa simplificación que hacíamos en la losa de una dirección, de tomar una faja de 1 metro, aquí en las losas cruzadas, eso no es factible de hacer. Entonces, nosotros tenemos que usar un método de resolución de los momentos, eso que hemos dicho, en 2 direcciones, MX y MY. Tenemos que usar un método de resolución que ya no es tan directo como lo era en el caso de losa armada en una dirección. ¿Sí? Bueno, cuando las losas trabajan como losas cruzadas. Y bueno, aquí aparecen los casos posibles. Por ejemplo, una losa que tenga 2 bordes adyacentes, estos son 2 bordes adyacentes, que están empotrados esos 2 bordes adyacentes, y los otros 2 bordes están libres. ¿Sí? Fíjense que es el típico caso de un balcón esquina. O sea, aquí hay otra losa, aquí hay otra losa, y en esta esquina, por X motivo, no queremos poner columnas y vigas aquí abajo, y entonces me queda un doble voladizo. Ese es un balcón esquina. Ahora, ¿cómo se transmite la carga? Y bueno, la carga se va a transmitir a este apoyo y también se va a transmitir a este otro apoyo. Quiere decir que yo voy a tener armadura principal en esta dirección, pero también voy a tener armadura principal en esta otra dirección. Entonces, esta losa en esquina se comporta como una losa
cruzada, una losa en dos direcciones. Las otras posibilidades son las que están representadas aquí. Antes habíamos dicho que si la losa estaba apoyada en 4 bordes, en 3 o 4 bordes, y la relación de luces, luz mayor sobre luz menor, era mayor que 2, la consideramos armada en una dirección. Bueno, ahora, si es menor que 2, la consideramos como una losa cruzada. ¿Qué quiere decir que la luz mayor sobre la luz menor sea menor que 2? Bueno, quiere decir que no es tan larga, no está tan alargada como para que nosotros despreciemos el trabajo ese en ambas direcciones. Es decir que cuando nosotros tenemos apoyo en 4 bordes, cuando tenemos una losa que tiende a ser muy alargada, esa losa la consideramos en una dirección. Ahora, cuando la losa no es tan alargada y tiende a ser más bien cuadrada, ¿sí? ¿Cuándo sería cuadrada? Cuando la luz mayor sobre la luz menor sea igual a 1. Bueno, cuando estemos dentro de ese límite entre 1 y 2, vamos a decir que la losa no es alargada y que la losa se comporta como una losa cruzada. ¿Sí? Como les dije antes, que esté apoyado en los 4 bordes quiere decir que pueden ser cualquier condición de borde. Puede ser simplemente apoyada como en el esquema de la izquierda o con continuidad o empotrada como en el de la derecha. Y también, como les dije antes, puede ser una combinación que algunos apoyos tengan, por ejemplo, que este apoyo sea articulado como figura aquí, que este sea empotrado, que este otro también sea empotrado y que este vuelva a ser simplemente apoyado. O sea que una combinación de estos dos tipos de apoyo también, si se cumple esta relación, va a ser considerada una losa armada en dos direcciones. Entonces, una vez que tenemos identificado que se trata de una losa en dos direcciones, pasamos, como lo hicimos en el caso de una losa en una dirección, a hacer un predimensionado. Ese predimensionado lo hacemos con esta tabla que vale para losas armadas en dos direcciones, ¿sí? Aquí aparecen las condiciones de borde, no aparecen todas las variantes, pero variantes intermedias. La relación del lado beta es la luz mayor sobre la luz menor, ¿sí? Entre los dos límites que acabamos de decir, entre 1 y 2. Y estos son los valores de los coeficientes que nosotros vamos a usar para hacer esa relación que decíamos H igual a L sobre el coeficiente. A diferencia de las losas armadas en una dirección, en este coeficiente ya están contemplados los recubrimientos. Entonces aquí no le tenemos que sumar el recubrimiento como si lo hacíamos en la losa armada en una dirección, ¿sí? Entonces fíjense, si yo tengo estas condiciones de borde, o sea, simplemente apoyada en todo el perímetro, tengo una relación de luces igual a 1, o sea, esto beta es luz mayor sobre luz menor, supongamos que sean iguales, me da igual a 1, y aquí me dice, si arriba de la losa no tengo mampostería, puedo usar estos coeficientes según sea el valor de sobrecarga. Ahora, si tengo apoyada mampostería arriba, para estos distintos valores de sobrecarga, usaré esta columna. Entonces, supongamos que tengamos una losa con beta igual a 1, que sí va a tener mampostería arriba, ¿sí? Y que va a ser una losa cuya sobrecarga no va a superar los 3 kN sobre metro cuadrado. Entonces, el coeficiente lo buscamos con mampostería, 3 kN, bajamos y hasta que interceptamos el beta 1, 35. ¿Sí? Entonces, el espesor de la losa va a ser igual a la luz menor de la losa dividido en el coeficiente que acabo de sacar, 35. ¿Sí? Esta luz nos podría llevar a confusión porque recuerden que al ser una losa cruzada tenemos dos luces, la luz mayor y la luz menor, o a veces le llamamos LX y LI. Entonces, en el predimensionado, ¿qué luz se utiliza? Se utiliza la luz menor.
la luz menor, porque según esa dirección vamos a tener los máximos esfuerzos. Entonces, usamos la luz menor dividido en el coeficiente que sacamos de tabla y tenemos el espesor. Ya hemos predimensionado la losa cruzada. Una vez que hemos predimensionado la losa cruzada, hacemos el análisis de carga. Yo he repetido aquí el mismo análisis de carga que antes, pero no hay ninguna novedad respecto a esto. Se trata de una losa cruzada o de una losa armada en una dirección. Con las cargas tenemos que pasar a hacer lo que le llamamos el análisis. O sea, es la determinación de los momentos que nos van a permitir dimensionar. Y esto es lo que yo les decía, que ahora no podemos hacer el análisis como si se tratara de una faja de un metro, ¿sí? Aquí hay una interrelación entre las dos direcciones, la dirección LX, le llamamos, y la dirección LI. Entonces tenemos que calcular los esfuerzos en base a consideraciones de elementos de superficie. Entonces eso nosotros lo vamos a hacer de una manera muy simple, muy simplificada, usando tablas de cálculo, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el procedimiento para hacer el cálculo de esos momentos? Ese procedimiento va a depender si se trata de losas cruzadas aisladas o losas cruzadas continuas. Entonces esto es muy importante que lo diferencien bien, porque no se las trabaja a las dos de igual manera. Usamos las mismas tablas, pero el procedimiento es distinto. Entonces, ¿qué entendemos por una losa cruzada aislada? Bueno, es una losa que transmite carga a sus 4 apoyos, pero que, como su nombre lo indica, está sola, ¿sí? No tiene losas contiguas, ¿sí? La losa es, quiero cubrir esta superficie y lo hago con una única losa, que está apoyada en su perímetro de distintas maneras, ¿sí? No me interesan por ahora los apoyos, lo que sé es que es una única losa y, como les decía, no tiene losas en sus alrededores. A eso le llamamos una losa cruzada aislada. En cambio, una losa cruzada continua es un conjunto de losas, en las cuales, si nosotros aislamos una de ellas, por ejemplo esta, la que estoy marcando aquí, si la aislamos a esa losa, vamos a ver que esa losa tiene continuidad hacia arriba, continuidad hacia abajo, continuidad hacia la izquierda y continuidad hacia la derecha. Es decir, tiene una interrelación con losas contiguas, ¿sí? Por ejemplo, esta losa de esquina tendrá una losa contigua a la derecha y una losa contigua inferior. No lo tiene hacia arriba y no lo tiene hacia abajo, pero forma parte de un conjunto de losas cruzadas continuas. Entonces les decía que hay que diferenciar en qué situación se encuentra la losa que nosotros estamos por dimensionar, porque el procedimiento no es exactamente igual en este caso que en este caso. Entonces veamos cómo lo haríamos. Yo les dije, ya les anticipé, que para sacar los momentos, voy a volver para atrás. Para sacar los momentos, fíjense en este esquema muy gráfico. La carga me va a generar una flexión con doble curvatura. Entonces yo voy a tener que calcular un momento en esta dirección y también un momento en esta otra dirección. Supongamos que a esta dirección le llamamos X, voy a tener un momento de tramo en la dirección X y voy a tener un momento de tramo en la dirección Y. Si estos apoyos fueran empotramiento, también voy a tener momentos de apoyo en la dirección X
y momentos de apoyo en la dirección Y. ¿Sí? De manera tal que en términos generales yo voy a tener que calcular 2 momentos en el tramo y 2 momentos en los apoyos. ¿Sí? Por supuesto, si estos apoyos perimetrales son simplemente apoyados, no hay momentos, ¿sí? Al estar simplemente apoyados, no hay momentos y entonces la cantidad de momentos que tenemos que calcular son menores. ¿Cómo vamos a hacer para calcular esos momentos? Vamos a usar unas tablas, ¿sí? Esas tablas, para poder entrar en esas tablas, tenemos que determinar unos parámetros de ingreso. Por un lado, tenemos que ver cuáles son los tipos de apoyos que rodean a la losa que a mí me interesa dimensionar, ¿sí? Cada una de las losas yo la voy a tomar en forma aislada, ¿sí? Y en función de los tipos de apoyos perimetrales voy a elegir la tabla. Y después, para entrar a la tabla, tengo que conocer la relación de luces, es decir, la luz en una dirección dividido en la luz en la otra dirección, que nosotros le vamos a llamar LX y LY. ¿Sí? Entonces, en base a estos parámetros, nosotros podemos entrar a la tabla. La tabla que nosotros vamos a usar, la tabla original, es una tabla de un libro de hormigón armado muy viejo y tradicional, que es el libro de Lesser. ¿Sí? En el libro de Lesser considera 6 tipos de apoyos. ¿Sí? Fíjense todas las variantes. Por ejemplo, el tipo de apoyo 1, los 4 bordes están simplemente apoyados. ¿Sí? En el 3 bordes simplemente apoyados y un borde empotrado. ¿Sí? El caso de la losa 3, tenemos 2 bordes paralelos empotrados y 2 bordes apoyados. Bueno, aquí aparecen las otras variantes y fíjense, el último es en el que aparecen los 4 bordes empotrados. Les aclaro una cosa, las tablas de Lesser no son las únicas. Hay una infinidad de autores que han diseñado tablas para resolver este problema. Incluso hay algunas que son más completas que las de Lesser, ¿sí? Pero bueno, nosotros para el curso nos limitamos al uso de estas tablas. Entonces, en función de qué condiciones de apoyo tenga yo, elijo la tabla para sacar los coeficientes con los que voy a calcular. Entonces, supongamos, vuelvo para atrás, supongamos en esta losa que nosotros queramos trabajar con esta losa que tengo aquí, ¿sí? Esta que estoy sobremarcando. Fíjense, ¿qué condiciones de borde tendría que tomar yo para esta losa? En este borde yo no tengo continuidad hacia allá. Entonces, en ese borde habrá una viga, ¿sí? Pero que no tiene continuidad. Y si esa viga es una viga normal, digamos, no es una viga de grandes dimensiones, a ese borde lo puedo considerar simplemente apoyado. En cambio, en los otros tres bordes, yo tengo continuidad con losas contiguas en estos 3 bordes. Entonces, el apoyo que más se adapta a esa situación es un borde empotrado. Entonces, si yo quiero analizar esa losa, las condiciones de borde que más se asemejan a la situación real que tengo es un borde superior apoyado, simplemente apoyado, y 3 bordes empotrados. Entonces, cuando quiero elegir la tabla, fíjense, busco. Este sería el caso que quiero considerar. 3 bordes empotrados y un borde simplemente apoyado. Entonces, yo tendría que buscar la tabla en la cual aparece representado el tipo de apoyo número 5. Y así elijo la tabla. Una vez que tengo la tabla, de la tabla voy a sacar unos coeficientes. Y esos coeficientes me van a permitir, aquí está en forma esquemática, representado todos los valores que voy a calcular. Voy a poder calcular un momento en el tramo MX,
unos momentos en los apoyos que también son en la dirección X, pero le vamos a poner el superíndice E para indicar que son los momentos de empotramiento, que serán negativos, digamos. Y en la dirección Y, fíjense, voy a tener un momento MI en el tramo y un momento MI en el apoyo inferior, que le vamos a poner el subíndice E para indicar que se trata de un momento de apoyo también. En cambio, aquí en este borde, como es un borde simplemente apoyado, no tengo momentos, ¿sí? Este es el equivalente a un apoyo doble, no absorbe el momento. Entonces aquí no voy a tener momentos. Entonces, entrando a la tabla 5, que hemos dicho, la tabla con apoyos tipo 5, voy a calcular los momentos con esta expresión. Fíjense cómo son las expresiones. Para el tramo, el momento mx, o sea, este momento, lo voy a calcular como un coeficiente alfa, que lo voy a sacar de la tabla, por la carga que hemos sacado del análisis de carga WU, y por la luz en la dirección X al cuadrado. Lx va a ser la luz en esta dirección. ¿Sí? La carga por la luz al cuadrado y por un coeficiente. Si ustedes se acuerdan de vigas continuas, la expresión era exactamente igual, era la carga por la luz al cuadrado, nada más que en vez de multiplicar el coeficiente, ahí aparecía dividiendo el coeficiente. Pero yo sí les dije en esa ocasión cuando vimos vigas continuas que cuando nosotros tenemos cargas uniformemente distribuidas, las expresiones de los momentos siempre dependen de la carga y de la luz al cuadrado. Y el resto es un coeficiente. Fíjense que en la dirección Y es lo mismo, cambia el coeficiente y en vez de LX tenemos LI, o sea, esta luz, la longitud en la dirección vertical. Para los apoyos es exactamente lo mismo, la carga por la luz al cuadrado en la dirección que corresponde. Nada más que aquí, fíjense que el coeficiente este, que es una letra kappa, aparece multiplicado por un doceavo. Y en el otro, el coeficiente ρ aparece multiplicado por un octavo. En términos generales, fíjense, cuando yo tengo dos momentos, o sea, un momento en los dos apoyos, tengo que dividir en 12. En cambio, cuando tengo un apoyo, tengo que dividir en 8 el coeficiente que saco de la tabla. Pero el doceavo y el kappa es un coeficiente. El octavo y el ρ es otro coeficiente. ¿Sí? Bueno, entonces la tabla tiene este aspecto. Yo voy, busco en todas las tablas hasta que identifico la tabla que me da las condiciones de apoyo que yo tengo. ¿Sí? Fíjense, aquí está acotado, aquí le llamo LX y aquí le llamo LI y las condiciones de borde son las que habíamos dicho. Aquí están las mismas expresiones que acabamos de ver, nada más que escrita con minúscula, qué sé yo, esto es propio de la tabla. ¿Sí? Aquí dicen momentos en el centro de la placa y estos momentos extremos. ¿Sí? Pero las expresiones son las mismas. Fíjense, el momento en X es un coeficiente alfa por la carga que en vez de llamarle W le llama P sub 0 aquí, y por la luz LX al cuadrado. La tabla, por supuesto, no tiene nada que ver con nuestro reglamento, entonces usa otra nomenclatura. La nomenclatura que yo les puse antes, la que usa el reglamento nuestro. Pero no nos importa la nomenclatura siempre y cuando entendamos conceptualmente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, elegí la tabla en función de las condiciones de apoyo y aquí me aparece en la primera columna la relación de luces LI sobre LX. ¿Sí? Entonces, LI dividido en LX, entro por esta columna hasta encontrar la relación que se corresponde con mi caso. Supongamos que esa relación sea 0,96, aquí tengo, ¿sí? 0,96, entonces yo entro, busco, aquí está 0,96. Esa relación de luces me define una fila, y de esa fila voy a sacar los coeficientes alfa, beta, kappa y ρ, ¿sí? Entonces, de esa fila
aparecen en todo este cuadrito los coeficientes que yo necesito. Entonces, por ejemplo, el coeficiente alfa es 0,021. Entonces, ¿cómo voy a calcular mi momento? Vuelvo a la expresión que nosotros habíamos puesto antes. ¿Cómo voy a hacer? 0,021 lo pongo aquí por la carga que hemos sacado del análisis de carga por la longitud en la dirección x elevado al cuadrado, y eso me va a dar el momento mx, ¿sí? Para la dirección y hago exactamente lo mismo, nada más que ahora el coeficiente es beta, entonces vengo aquí, este que corresponde, fíjense, vale 0,02188, no hace falta tantos decimales, 0,022 sería aquí más o menos. Lo mismo para sacar kappa y para sacar rho. Y con esos coeficientes puedo calcular todos los momentos que necesito, ¿sí? Entonces, yo voy a poder dimensionar la armadura que necesito en el tramo para la dirección X, la armadura que necesito en el tramo para la dirección Y, y la armadura que necesito en los apoyos, tanto en X como en Y. Con esos valores de momento puedo hacer todo ese dimensionado, ¿sí? Muy importante. Los momentos que nosotros estamos sacando son los que le hemos llamado momentos requeridos. ¿Por qué? Porque son los momentos obtenidos para cargas mayoradas. Para poder hacer el dimensionado tenemos que pasar a momentos nominales, como con esta formulita que ya hemos visto un montón de veces. El momento nominal es igual al momento que hemos sacado anteriormente, dividido en el coeficiente de reducción de resistencia, que para el caso de extracción vale 0,9. Y con ese momento nominal hacemos el dimensionado de la losa. Ahora sí, podemos usar una faja de 1 metro de ancho. ¿Por qué? Porque el momento que hemos calculado, nosotros no vamos a variar la sección en toda la longitud de la losa. Vamos a poner la misma sección en toda la losa, por una cuestión práctica, por una cuestión constructiva. Entonces, ahora sí, para hacer el dimensionado, lo vamos a hacer con las tablas K/D, como habíamos hecho antes, tomando una faja de 1 metro y obteniendo una armadura en centímetros cuadrados por metro, ¿sí? Bueno, esta es la tabla que nos permite elegir las barras en función de los centímetros cuadrados. Aquí fíjense, dice sección de armadura en centímetros cuadrados por metro de ancho, ¿sí? Entonces aquí adentro de la tabla lo que nos aparece es justamente la sección esa, a su S. Estos son los diámetros de las barras comerciales, fíjense, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, son los diámetros de las barras comerciales, y aquí aparece la separación que tenemos que poner estos diámetros para obtener la sección que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que nosotros hayamos hecho nuestro dimensionado y nos haya dado que tenemos que cubrir 5 centímetros cuadrados. Entonces yo digo, voy a usar hierro del 8. Entonces por aquí entro con el diámetro del 8 y empiezo a buscar la sección que sea aproximadamente a la que yo he sacado. Aquí me aparece 5,03. ¿Qué quiere decir? Que con diámetros del 8 tengo 5,03 y me voy hacia la primera columna y ahí saco la separación, ¿sí? Quiere decir que para la sección que yo he obtenido de 5 centímetros cuadrados, la puedo cubrir con hierro del 8 cada 10 centímetros. Y así se especifica la armadura en una losa. Recuerden ustedes que cuando dimensionábamos una viga, nosotros terminábamos diciendo, bueno, voy a usar el número de barras y el diámetro. Por ejemplo, 3 hierro del 12. ¿Sí? En las losas la armadura no se expresa de ese modo, sino que se expresa el diámetro y la separación en la que aparece. En este caso sería hierro del 8 cada 10 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo voy a poner
una barra del 8 sobre el encofrado antes de hormigonar, a los 10 centímetros voy a poner otra, a los 10 centímetros voy a poner otra, a los 10 centímetros voy a poner otra, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a tener la sección de hierro del 8 cada 10 centímetros que me cubren los esfuerzos para los cuales yo estoy dimensionando. A eso lo voy a hacer en las dos direcciones, la armadura que haya calculado en la dirección X y la armadura que haya calculado en la dirección Y. Este es un esquema de armadura, ¿sí? Detalle de armadura, una losa aislada que tiene 4 bordes. Este le llamamos la longitud LX, esta es la longitud LY. Supongamos, yo he puesto aquí que estos bordes son unos tabiques, T1, T2 y este T1. ¿Por qué? Porque quería indicar que estos son apoyos rígidos, ¿sí? Son los empotrados que teníamos antes. En cambio aquí le he puesto una viga para que este sea un apoyo simple. Y entonces fíjense, aquí tengo la armadura en la dirección X y una armadura en la dirección Y. La sección de armadura que yo he calculado en la dirección X, en este caso, me da, por ejemplo, hierro del 8 cada 15 centímetros. ¿Sí? Entonces yo, fíjense cómo voy a distribuir. Siempre en los apoyos se acostumbra, no es obligatorio, pero se acostumbra a doblar la mitad de las barras, se las dobla en caballetes. ¿Sí? O sea, que yo voy a poner una barra del 8 a recta, de punta a punta. La que le sigue va a ser una barra que la voy a doblar a caballete, más o menos esta distancia en un quinto de la luz. La voy a doblar en caballete. Después la próxima barra que ponga va a ser una del 8, que va a estar a 15 centímetros de la anterior, pero va a estar a 30 de esta. Por eso dice que las barras rectas están cada 30 centímetros. Pero intercaladas a esas rectas aparecen estas que están en caballete. En definitiva, en el centro yo voy a tener hierro del 8 cada 15. A ver, por favor, alguien que me diga si se entiende de eso o hace falta repetir. Sí, profesor. Bueno, entonces, lo hacemos así. Ahora, cuando yo doble esta armadura en caballete, en el apoyo que necesito la armadura por arriba porque tengo momentos negativos, ya cuento con hierro del 8 cada 30, porque esta barrita ya pasa del lado de arriba. Pero seguramente que ese hierro del 8 cada 30 centímetros no va a ser suficiente para absorber el momento. Entonces tengo que poner una armadura adicional, que en este caso es del 10 cada 30, que me va a cubrir la sección de acero que necesito en ese apoyo. ¿Sí? Fíjense que aquí en la dirección vertical pasa lo mismo. Si yo estoy poniendo phi del 8 cada 35, quiere decir que en el tramo me van a quedar phi del 8 cada, ¿cuánto sería? Cada 17,5. ¿Sí? Y en el apoyo empotrado, que es el borde este de abajo, voy a tener hierro del 8 cada 35, pero seguramente voy a tener que poner un refuerzo adicional que este phi del 10 cada 35. En cambio, en este borde que está simplemente apoyado, no tengo momento. Entonces me conformo con dejar la barra en caballete y no pongo ninguna adicional porque el momento aquí es cero. ¿Sí? Entonces, esta sería una manera de representar una losa con la armadura en las dos direcciones. Fíjense que aquí, como ya lo hemos visto tanto en teoría como en las clases prácticas, en la losa se identifica dentro del circulito de la losa, se pone la nomenclatura de la losa, en este caso L1, y el número este que está abajo no es otra cosa que el espesor de la losa. O sea, se trata en este caso de una losa de 17 centímetros. ¿Sí? Bueno, algunas disposiciones constructivas. El recubrimiento mínimo que exige el CIRSOC es de 20 milímetros, los 2 centímetros, eso que yo les comentaba.
la armadura que nosotros hemos calculado siempre tiene que ser mayor que esta armadura que sacamos aquí, ¿sí? La armadura mínima tiene que ser mayor que 0,0018 de A sub G. A sub G que es la sección de hormigón. Como nosotros estamos tomando un metro de la sección, ese A sub G sería un metro multiplicado por el espesor de la losa. Ese es el área A sub G, ¿sí? Entonces, esa área multiplicada por el 1,8 por 1000 sería, en este caso, nos va a dar la sección mínima de armadura que tenemos que poner. O sea, por más que el cálculo nos dé menos armadura, siempre tenemos que respetar esta armadura mínima, ¿sí? Y bueno, y aquí hay separaciones. Así como nos puede dar muy poca armadura, también nos puede dar una separación muy grande. Bueno, el reglamento no nos permite poner barras muy separadas, ¿sí? Entonces la separación no puede ser mayor que estos valores que figuran aquí. 2,5 veces el espesor de la losa. H, recuerden que era el espesor de la losa. Entonces la separación no puede ser más que 2,5 de ese espesor. No puede ser mayor a 25 veces el diámetro de la barra que nosotros usemos, y tampoco puede ser mayor a 300 milímetros, o sea, 30 centímetros. Entonces, si cuando yo hago el cálculo me da que puedo poner, no sé, hierro del 8 cada 50 centímetros, no lo puedo poner. Tengo que hacer cumplir estas condiciones, y la separación siempre tiene que ser menor o igual que estos valores, ¿sí? Bueno, vamos a parar unos minutos porque nos falta ver cómo resolvemos las losas cruzadas continuas, ¿sí? Pero ahí necesito que estén bien atentos, así que vamos a hacer un descanso muy rapidito. Vamos a descansar 10 minutos y seguimos con el análisis de las losas cruzadas. Carguen pilas ahora porque lo que viene no es difícil, pero es distinto a lo que veníamos haciendo, ¿sí? Bueno, descansemos, como les decía, 10 minutitos, son las 9:15, a las 9:25 nos volvemos a conectar, ¿sí? Sí, profe. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta antes de que pasemos de tema? Yo profe tenía algo que no quedó muy claro. Sí. Cuando usted sacó los momentos requeridos en tramo y apoyo, Sí. después pasó a que sacamos un momento nominal, ¿verdad? ¿Eso con qué valor lo hace? O sea, yo sumo los dos momentos. No. Lo haces por separado para cada dirección. O sea, voy a tener un momento nominal en la dirección X y un momento nominal en la dirección Y. Y voy a calcular una armadura A sub S X en la dirección X y un A sub S Y en la dirección Y. ¿Sí? Sí, listo. Gracias, profe. Bueno, en 10 minutos estamos de vuelta.